Buenas tardes, bienvenidos a esta primera reunión del ciclo sobre artesanías tradicionales de Latinoamérica. Estamos organizados en la red cultural de identidades iberoamericanas y en colaboración con la Asociación Amigos del doctor Augusto Raúl Cortázar, un argentino que se ocupó mucho de la promoción de las artesanías allá por los años 1930 y 40 en Argentina, y hay una asociación que trabaja, estudia su nombre, sus publicaciones, etc. Eh, la idea de este ciclo es presentar cada día, son 4 días, las artesanías tradicionales de un país de una forma general, para mostrar de qué manera esta tarea manual y al mismo tiempo artística y creativa de los artesanos antiguos tiene que ser valorada culturalmente, y también en la medida de lo posible que continúe y que se fortalezca y que se conozca. Para que continúe y se fortalezca es muy importante que se conozca. Y por eso es que hacemos este ciclo, un día dedicado a Perú, el miércoles a Paraguay, el jueves a Argentina y el viernes a Brasil. Hoy entonces comenzamos con Perú y tenemos como invitado a Juan Carlos de la Serna Salcedo, que es un funcionario de la Dirección de Patrimonio de Cultura en el Perú y que tiene una larga trayectoria en cuestiones vinculadas a las tradiciones peruanas, no solamente las artesanías, sino también otras tradiciones. De modo que va a ser un gusto escucharlo. Vamos a tener el siguiente sistema, que siempre lo tenemos. Primero escuchamos toda la exposición, más o menos unos 30 minutos, 40. Luego hacemos un pequeño corte de unos minutos y vamos a la segunda parte para las preguntas y comentarios, lo que surja. Así que adelante, Juan Carlos, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, Celina. Te pediría, por favor, que me activaras la opción de compartir la pantalla, Sí, que tengo una presentación para ustedes. está compartida. Eh, Ahora sí, gracias. Solo pido que me confirmen que pueden ver mi pantalla. Se ve Sí, se ve. perfectamente. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y vamos a empezar. Como bien dijo Celina, soy historiador de formación y trabajo en la Dirección de Patrimonio Inmaterial en el Ministerio de Cultura. Soy también docente en la Universidad de San Marcos, la Universidad Nacional de Lima. Eh, Hace muchos años que me especializo en lo que hoy llamamos patrimonio inmaterial, saberes, prácticas asociadas a un conjunto de tradiciones de las cuales son portadores las poblaciones en el país, no en el Perú. En realidad el Perú tiene ya una larga experticia en lo que es gestión de la cultura y la gestión de la cultura inmaterial también, ¿no? Si bien es cierto, gran parte de nuestra narrativa nacional está asociada a la herencia prehispánica, ¿no? Del tremendo peso que tiene dentro de las narrativas, pero también el peso político del patrimonio prehispánico, ¿no? Que es algo que se reconoce internacionalmente. También en el proceso del siglo XX, lo que llamamos hoy patrimonio inmaterial empieza a despertar interés dentro de lo que serían nuestros tempranos gestores culturales, que a través de diversas instituciones, como los museos, las universidades y oficinas específicas dentro de los ministerios, empezaron a reconocer el valor del conjunto de prácticas, de saberes, que entonces se denominaba el mundo indígena, ¿no? La cultura viva, ¿no? Recordemos además una particularidad que tiene la sociedad peruana y la reflexión sobre la cultura peruana es también el tremendo peso de la población indígena y las reflexiones sobre el rol que tiene la población indígena dentro de la construcción de un proyecto nacional. En el Perú, desde inicio del siglo XX, surge algo que se llamó el debate por el problema del indio. Y por supuesto, el Perú fue uno de los centros de mayor producción intelectual del indigenismo desde la década de 1920. Estos hechos van a ser fundamentales para entender
cómo despierta una reflexión acerca de la cultura indígena, de los aportes de la sociedad indígena dentro de un proyecto nacional y, por supuesto, en ese sentido, lo que llamamos hoy el arte popular o el arte tradicional empieza a adquirir un sentido, un significado, un valor. Hoy en el Perú tenemos entonces también, como repito, un interés especial por lo que llamamos arte tradicional. Nosotros preferimos el uso del término arte tradicional, ¿no? También se puede discutir acerca de la terminología, los conceptos, cómo a lo largo del siglo XX estos conceptos han ido cambiando, en la medida que también van cambiando nuestras reflexiones acerca del valor del arte tradicional. Industrias indígenas, ¿no? Arte popular. Y hoy en día utilizamos el término arte tradicional, es el concepto que, vamos a decirlo así, desde la gestión cultural gubernamental utilizamos para referirnos a este conjunto de saberes que los diferentes pueblos peruanos, colectividades asentadas en el territorio del Perú, desarrollan en relación a lo que llamamos hoy arte. Sí, sobre eso va de alguna manera mi reflexión para el día de hoy. Yo me especializo entonces en lo que es la gestión y la historia de la gestión cultural. Sobre eso les voy a proponer ahora mi presentación. Entonces, empiezo. Un segundo, vamos a avanzar. Sí, uy, se ha desconfigurado un poco, pero una primera reflexión, ¿no? Para entender también de cómo somos, cómo nos vemos en el Perú hoy en día. En el Perú tenemos un discurso muy fuerte acerca de la diversidad cultural. Esto es hoy una narrativa oficial que progresivamente también se incorpora dentro del debate público y juega mucho con nuestra identidad, ¿no? Según el marco constitucional que hoy tenemos y en un contexto global, además, de afirmación de las diversidades culturales, en el Perú reivindicamos nuestra diversidad cultural, es decir, las diversas herencias culturales de los que han dado forma también a la nacionalidad en el país. Las herencias indígenas, la herencia hispánica y la presencia también de otras colectividades como la colectividad afro o las colectividades asiáticas y europeas de migraciones más recientes. Al mismo tiempo, el mundo indígena tampoco es homogéneo. Tenemos diversas colectividades indígenas que, por ejemplo, se reafirman en relación a las lenguas. Tenemos alrededor de 50 grupos idiomáticos que definen 50 identidades étnicas, sobre todo dentro del mundo amazónico, ¿no? El Perú es un país andino-amazónico, aunque si bien es cierto, gran parte de nuestro proceso histórico se ha definido en relación a los Andes, la población andina y la población costeña. Al igual que ocurre con otros países andinos, es recientemente, las últimas décadas, que la región amazónica empieza a adquirir un significado dentro de las narrativas de la nación, ¿no? Eso es una característica del Perú, del Ecuador, de Bolivia y de Colombia, que nuestros procesos históricos y la reflexión acerca de la nación se concentra sobre todo con la experiencia andina y costera, ¿no? Siendo la Amazonía más bien el territorio donde más diversidad cultural encontramos el día de hoy. Cuando hablemos del arte, el arte popular o el arte tradicional, referiremos también esa realidad, es decir, cuando despierte el interés por identificar, por coleccionar, por destacar determinados artistas provenientes del mundo del arte popular, vamos a ver que la mayoría de estos artistas provenían de regiones andinas. El Perú está dividido en 24 departamentos o regiones. A veces usamos el término departamentos, a veces regiones. Y si uno identifica el mapa del Perú, uno puede decir que hay ciertas regiones que históricamente han despertado el interés de la gestión cultural. Es decir, tenemos departamentos que desde hace 80 años reivindican el valor de su arte tradicional, la presencia de talleres, de maestros, y esto también ha sido identificado por los propios agentes gubernamentales, ¿no? Cuando uno mira las primeras colecciones que se forman en los museos nacionales referidos al arte tradicional, cuando uno ve de qué manera dentro del circuito, el mercado del arte, se empieza a identificar determinadas obras tradicionales, podemos reconocer ciertas regiones del país. Importantísima la región Ayacucho, en lo que viene a ser los Andes centrales sur, por supuesto importante la región del Cusco, importante la región de Puno,
Importante la zona de las sierras el Valle del Mantaro, el departamento región de Junín. Son esas cuatro departamentos, de alguna manera, el centro de la producción artesanal que tempranamente fue identificado por los agentes culturales, por los gestores culturales nacionales, y que también fue destacado por los circuitos comerciales del arte, sobre todo desde mediados del siglo XX, ¿no? Un fenómeno que ocurre también en otras regiones, otras latitudes aquí latinoamericanas, ¿no? Entonces, es un poco más tardío, por ejemplo, el interés que despierte el arte amazónico, ¿no? Si bien es cierto, en los museos podemos encontrar tempranamente piezas producidas, ¿no?, por manufacturas indígenas amazónicas, por lo general estas piezas tenían un carácter más bien etnográfico, no estaban vinculados a lo que llamaríamos arte popular, y por lo tanto eran piezas que no se incorporaban dentro de una gran narrativa del arte tradicional en el Perú. Es recién, en décadas mucho más cercanas a la nuestra, que ante nuestra propia necesidad de reflexionar de manera más amplia al país, la diversidad cultural y la riqueza en términos de saberes, de conocimientos, es que empezamos a destacar también la existencia de tradiciones artísticas en lo que hoy llamamos la Amazonía del Perú. ¿Ok? Entonces, en términos de historia de la gestión, no puedes decir, es como ocurre en otras regiones, más o menos entre la década de los 30 y los 40, en el Perú, el discurso del patrimonio trasciende el interés por lo arqueológico, por la monumentalidad, por lo inca, y empieza a girar hacia lo que llamaríamos la cultura viva. Son dos elementos de la cultura viva que destacamos. Por un lado, por supuesto, el arte, la manufactura, las materialidades, y por el otro lado estaría el mundo festivo, ¿no? La música, las danzas asociadas a un conjunto de ritualidades que se desarrollan en todo el país. Entonces, ya para mediados del siglo XX, en la década de los 50, ya tenemos un museo especialmente interesado en el estudio del arte popular, que hasta ahora existe, se llama el Museo de la Cultura Peruana, que es el museo que tempranamente empieza a desarrollar coleccionismo de arte, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Ahí tenemos las grandes colecciones del arte popular peruano, y también donde se intentó desarrollar investigación para identificar tradiciones artísticas particulares, para reconocer a determinados maestros artesanos, ya desde la década de 1950, 1960, y por supuesto, desarrollar registros, ¿no? Registros que permite conocer de manera más profunda diversas tradiciones en el mundo de la cerámica, en el mundo de la textilería, en el mundo del trabajo también con el cuero, ¿no? Que serían algunas de las expresiones que empezaremos a destacar. Eso. También para mediados del 20, dentro del Ministerio de Educación Pública, ¿no?, se crea por primera vez una pequeña oficina que se llamó la Sección de Artes Populares y Folclore. Esa oficina, creada en la década de 1940, estuvo integrada por importantes intelectuales peruanos que tuvieron esta sensibilidad por valorar el arte popular. Dos de ellos son además muy famosos dentro de la historia intelectual de nuestro país. Por un lado tenemos al literato Izquierdo Ríos, importante además por incorporar en el debate nacional la realidad del mundo amazónico, y el otro, mucho más conocido todavía en términos regionales latinoamericanos, fue José María Arguedas, ¿no? Arguedas fue un antropólogo, literato, indigenista muy importante y muy querido además en nuestro país, que una de sus primeras funciones como dentro del aparato gubernamental fue dirigir esta pequeña oficina. Esta pequeña oficina fue la primera que empezó a desarrollar iniciativas en favor del conocimiento, del registro y del estudio de lo que hoy llamamos el arte popular. Lo anoto porque de alguna manera la oficina en la que yo laboro dentro del Ministerio de Cultura es heredera de las funciones de esa oficina, surgida en el año de 1945. Una cosa interesante aquí, eso quizás destaca al Perú frente a otras realidades de la región, es que nosotros tenemos una larga experticia en relación a la gestión, al manejo del arte popular. Tanto desde el Estado, funcionarios como yo y otros que me han precedido, que conocen, hay bastante experticia. Hay mucha relación con los artesanos, con familias artesanas. Desarrollamos espacios, además, como ferias, plataformas virtuales, talleres, seminarios,
y los propios portadores de los conocimientos tienen un tipo de experticia en relación a lo que son los saberes que ellos tienen y además dentro de lo que podríamos llamar ahora un contexto de consolidación de discursos y de políticas de salvaguardia a escala global, ¿no? Como la Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Material, que este año cumple justamente 20 años. Entonces, para ir de alguna manera destacando lo que es esto de la gestión de la cultura tradicional, de la cultura popular en nuestro país, ¿no? Ahí justamente un par de imágenes referidos a ello. No todos en el Ministerio de Cultura, el interés por el arte popular hoy se mueve en diversas esferas, vamos a llamarlo así. Los propios portadores, ¿no? Se agencian, manejan gran parte del discurso sobre el patrimonio. Eso explica por qué muchas de estas prácticas son también fundamentales para la construcción de sus propios discursos identitarios, pero también dentro de una lógica comercial, por supuesto. El arte popular también se discute de alguna manera dentro de la academia, ¿no? Hay tesis, centros de investigación que discuten acerca de ello, y también dentro de la acción gubernamental, ¿no? Además del Ministerio de Cultura, otros ministerios como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tienen especial interés en la producción artística popular o tradicional. Organizamos ferias, talleres, capacitaciones, elaboramos registros y además desarrollamos políticas de patrimonialización, ¿no? Que puede ser discutible desde una cuestión académica, pero en la práctica juega un rol importante también en el reconocimiento de ciertos saberes y tradiciones, ¿no? Nosotros hacemos declaratorias de reconocimiento de patrimonio cultural de la nación de determinadas prácticas asociadas al mundo artesanal, ¿no? Y tenemos, ¿no?, procesos que son continuos. Tenemos ya varias expresiones artísticas que han sido declaradas patrimonio cultural de la nación. Y también como parte de las políticas internacionales, algunas de estas expresiones también han sido elevadas y reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces, la más importante de nuestras ferias es la Feria Rurakmaki, que se realiza 2 veces al año, en julio y en diciembre. Julio y diciembre son para nosotros fechas festivas, ¿no? De muchos, por ejemplo, funcionarios contratados, muchos empleados, recibimos doble sueldo. Entonces, es un tiempo en que la gente tiene capacidad adquisitiva. Es la razón por la cual en esas fechas se organiza la Feria Ruramaki, ¿no? La gente compra de alguna manera y eso favorece esta feria. Es una feria importantísima, además, que ya tiene bastantes años y que permite reunir en una sola sede, en la sede central del ministerio, en la ciudad de Lima, artesanos que vienen de todo el país. Es una gran plataforma que permite que muchos artesanos puedan exponer, pero también expender su arte a un tipo de consumidor que muchas veces es bastante especializado. Porque en Lima también existen comerciantes, ¿no?, bastante especializados y conocedores del arte tradicional de nuestro país. En los últimos años, además, esta experiencia se ha buscado descentralizar, replicándolo a menor escala en otras regiones del país, ¿sí? Esto sería una experiencia. Hay otras ferias que dependen de otras oficinas del gobierno o son organizadas directamente por gobiernos regionales, por autoridades regionales. Es muy común en el Perú ver, por ejemplo, en zonas turísticas que haya ferias artesanales. Es muy común eso, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el peso que tiene el turismo como actividad económica en nuestro país. Seguimos aquí. Y claro, entender, sí, la Feria Ruramaki no solamente como un espacio de venta y exposición, sino es todo un ecosistema, ¿no?, que permite que, de un lado, funcionarios como yo puedan entender las dinámicas en las que se mueve todo el mundo de la producción artesanal, de dónde salen los insumos, cómo se transmiten los saberes generacionalmente, cuál es el rol que cumple el arte también dentro de un universo cultural, las problemáticas que pueden surgir en relación a la continuidad de la práctica. Por ejemplo, hay toda una cuestión para discutir en relación a la forma en la que respondimos frente a la pandemia, por ejemplo, ¿no? La cantidad de familias que viven del arte popular, que viven de muchas ferias que se activan permanentemente y que durante 2 años vieron
duramente golpeada su actividad, de qué manera nosotros respondimos como Estado finalmente, y cómo los propios artesanos tuvieron que adecuarse a unas condiciones excepcionales que tuvimos que vivir por la pandemia, ¿no? Son reflexiones que uno también puede ir luego desarrollando a partir de las experiencias que vamos atravesando. Continúo. Nosotros desde el Ministerio y desde nuestra oficina específica en el Ministerio de Cultura, la Dirección de Patrimonio Inmaterial, entonces cumplimos una serie de funciones en relación al registro, capacitación, salvaguardia, identificación de problemáticas que pueden surgir, pero también de investigación. Específicamente, mi función dentro de la oficina corresponde al área de investigación, ¿no? Nosotros desarrollamos diversos tipos de investigaciones referidas a prácticas culturales, ¿no? Hacemos investigaciones de archivo, hemerográfica, etnográfica, para ver cuál es la situación, no solamente la situación contemporánea de determinada expresión artística, sino una mirada histórica que permite entender, pues, cuál es el rol que tiene determinada práctica artesanal, cómo ha ido transformándose con el tiempo, qué rol o qué lugar adquiere dentro del discurso identitario, ¿no? Y además, por supuesto, cómo ha sido la historia de la propia gestión en relación al arte tradicional o arte popular. El proceso es bastante interesante porque nos permite reconocer ya, identificar, ¿no? Familias y hacer trabajo que identifica pues 3, 4 generaciones de artistas, ¿no? Cuyos saberes, cuyos conocimientos técnicos, ¿no? Han pasado de padres a hijos, nietos, ¿no? 4 hasta 5 generaciones que uno puede identificar justamente con el trabajo de investigación de nuestra oficina. Esto también es importante porque permite reconocer, pues, la importancia que tiene estos saberes dentro de la identidad local, ¿no? Eso es una cosa. Y cómo además luego nuestros trabajos, nuestras investigaciones sirven para reafirmar, ¿no?, los propios discursos identitarios que tienen los portadores, ¿no? Nuestra obligación en ese sentido es que la investigación también vuelva a los portadores y se convierte en una herramienta que sea útil para sus propios procesos de construcción de identidad o incluso procesos de definición política ya a escala local o nacional, ¿no? Entonces tenemos también un área de publicaciones que compartimos además porque es parte de nuestra obligación como Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos una página donde se puede descargar gratuitamente todas nuestras publicaciones textuales, productos audiovisuales y registros sonoros. Se titula Mapa Audiovisual del Patrimonio Inmaterial, Patrimonio Cultural y Material del Perú, ¿no? Está en un geoportal y todas las descargas son liberadas para el público. La idea es que esto revierta a la ciudadanía y nuestras investigaciones sirvan también para su propio proceso de definición identitaria local, ¿no? Entonces, esto es importante. Le decía al comienzo, en el Perú somos un país tremendamente diverso, ¿no? Hoy reafirmamos esta diversidad como elemento de nuestra identidad, es un motivo de orgullo. Somos conscientes, por lo tanto, que la producción artística también expresa esta tremenda diversidad. Entonces, tenemos tradiciones en todo el país, en las 24 regiones, vamos a ver determinadas prácticas, que está asociado en muchos casos pues a tradiciones que vienen del mundo prehispánico. Uno puede identificar tradiciones artísticas que evidencian una continuidad de tiempos prehispánicos. Uno puede identificar también la relación que tiene el artista con el ecosistema en el que se desarrolla, de dónde salen los insumos o de qué manera los productos artísticos, los objetos artísticos no tienen solamente, no generan solamente un interés estético, ¿no?, sino que tienen una significación ritual, una significación espiritual, ¿no? Porque finalmente es producto de un contexto en el cual el artista se está desarrollando. Entonces, pero también es cierto que si bien reconocemos que tenemos una tremenda diversidad en términos creativos, ¿no? Las diversas regiones del país producen arte, tenemos talleres en todos los departamentos, somos conscientes que algunas regiones son las que más interés han despertado, tanto para los gestores, ¿no?, que han tomado decisiones políticas en relación a la gestión cultural, la gestión del patrimonio, como al interés que el arte ha despertado dentro del mercado que hoy llamaríamos mercado artesanal.
¿no? Le comentaba que hay algunas regiones como Puno, Cusco, Ayacucho, que serían, o Junín, que son las más interesantes en ese sentido, en donde está el trabajo con la cerámica, la hojalata, trabajos con la textilería, pues, ¿no? Que son también bastante importantes. Esto da lugar, pues, también al reconocimiento, ¿no? De estas tradiciones artísticas y la identificación, ¿no? De artistas como grandes maestros del arte tradicional de nuestro país, ¿no? Nosotros hacemos esa identificación y establecemos los reconocimientos debido a los artistas que, por su trayectoria, por el hecho de generar también conocimientos que se transfieren, ¿no? Que se transmiten, por ser reconocidos dentro del propio espacio local, adquieren este título de grandes maestros del arte nacional, del arte tradicional, ¿no? Importante esto también de destacar. Luego, por supuesto que este proceso, si bien puede parecer lineal y atractivo, porque finalmente estamos reivindicando como país tradiciones que en el pasado no se reconocían o no se validaban, puede generar también algunos conflictos y ha generado definitivamente conflictos, en la medida que en el país no todos los actores involucrados tienen le dan la misma importancia al arte popular, ¿no? Históricamente ha habido disputas, por ejemplo, para el uso de arte, el término arte, ¿no? Que esta especie de brecha eurocéntrica que invalidó o menospreció la producción artística tradicional en la medida que era una producción artística que era alejada del mundo de la academia. Entonces, esas disputas también se han dado dentro del mundo, no solo el mundo académico, sino también el mundo de la gestión cultural en nuestro país. Ya hace varias décadas hubo esas discusiones en relación de lo que era arte y lo que era artesanía. Por supuesto que ya con el tiempo estas brechas, que en el fondo son ideológicas, fueron siendo superadas, lo que permite entender el lugar que ocupan muchos de estos artistas provenientes del mundo tradicional dentro de una grandes narrativa acerca de la cultura y la identidad de nuestro país, ¿no? No es difícil encontrar que algunos de estos artistas aparecen, pues, ofreciendo sus obras para que son expuestas, ¿no? Por organismos oficiales, vamos, en un pabellón peruano, en una exposición universal o mundial, dentro de los que podríamos llamar la propaganda oficial sobre la cultura peruana, ¿no? Los spots sobre el turismo, los hoteles, los restaurantes en el país, ¿no? Adquieren este tipo de piezas por el tremendo valor que ha alcanzado dentro de los imaginarios de la cultura y de la diversidad del Perú, pues, ¿no? Entonces, algunos de estos artistas, y las obras de muchos artistas además se firman ahora, son firmadas, ¿no? Y adquieren un precio especialmente significativo dentro del mercado del arte nacional, ¿no? Muchas galerías, por ejemplo, que en Lima, tanto virtuales como físicas, que exponen arte en sentido amplio, tienen así como tipo de arte contemporáneo, ¿no? De artistas formados en academias, expenden también obras que vienen de estos talleres más tradicionales, ¿no? Eso solo se entiende, en el caso nuestro, por el valor que ha adquirido el arte tradicional dentro de las narrativas de la cultura de nuestro país, ¿no? En la imagen, por ejemplo, podemos ver quizás uno de los íconos del arte tradicional en el país, el llamado torito de Pucará o de Pupuja, que es también una historia bien interesante. Es una de las figuras icónicas del arte tradicional andino peruano. Como pueden ustedes ver en la imagen, es un toro elaborado en barro, es una obra de alfarería y un estilo vidriado, ¿no? Que le da una característica especial. En el pasado, a esta obra fue conocida en el Perú como Torito de Pucará. En esta imagen, por ejemplo, tomada de archivo de la década de 1940, se ve cómo los turistas que hacían el viaje entre Puno y Cusco, ya para los 40, Puno se ha convertido pues en la meca del turismo sudamericano, están adquiriendo estas obras en la estación ferroviaria de Pucará, ¿no? Es un tipo de arte mestizo, ¿no? Fuertemente vinculada a artistas altiplánicos. En la zona quechua, no hay más, la zona quechua del departamento de Puno, ¿no? Es el departamento que tenemos colindante con Bolivia, ¿no? Parte de los circuitos surandinos que en la época colonial llegaban hasta el Río de la Plata, además.
Durante décadas convertimos el posicionamiento del torito como digamos, un símbolo de la producción y la riqueza y la estética, ¿no? Producida por el artista peruano andino, definió el nombre del torito de Pucará. Sin embargo, con el tiempo empezamos a reflexionar acerca de ello y reconocer que en realidad había una tradición que no correspondía específicamente a Pucará, sino a un pueblo de artesanos que se llama Pupuja. Más bien, que eran los artesanos que vendían en el tren, en la estación del tren de Pucará. Es una historia bien interesante, ¿no? Y cómo hoy, ¿no? Dos distritos, dos poblaciones, dos colectividades dentro del sur andino eh, reclaman de alguna manera ser centro de producción de esta obra, ¿no? Que con el tiempo, repito, ha alcanzado un lugar muy significativo dentro del imaginario del mundo artesanal peruano, ¿no? Al punto que en muchos casos, tanto desde la gestión gubernamental, nos referimos al torito como uno de nuestros grandes embajadores del arte tradicional o el arte popular. En la imagen justamente vemos ahí a 3 artesanos que vienen del distrito de Pupuja y que participaron, es la fotografía cuando están participando en Lima, de la Feria Artesanal de Rurak, ¿no? En el Ministerio de Cultura. Por supuesto que el arte no está, el artista tradicional, el artista popular, no está exento también de los debates, de los cambios, de las transformaciones que se generan con el paso de los tiempos, ¿no? Uno de los grandes dilemas que han marcado la reflexión de los gestores culturales en el país tiene que ver con los cambios generados por los procesos de modernización, ¿no? Durante mucho tiempo, desde la antropología, se hablaba de una especie de antropología de rescate, el temor que los cambios culturales acelerados, la urbanización, la integración de las zonas más rurales a los mercados regionales y globales, la alfabetización, el mestizaje, iba a tener un impacto significativo sobre la producción artística, ¿no? Una idea de pérdida muy fuerte, ¿no? Que marcó también las reflexiones de las ciencias sociales y de la antropología. Entonces, eso es un hecho que hoy en día lo vemos de manera, bueno, no vemos con esa alarma, no somos conscientes de que el proceso de cambio es un fenómeno natural. Las familias de artesanos están integradas y siempre han cambiado, ¿no? El arte mismo es, como todo producto cultural, es una evidencia procesos de adaptación, de apropiación, ¿no? Y de resemantización, ¿no? Y eso es algo real, ¿no? Nuestra labor como funcionarios, digamos, como gestores dentro del aparato estatal, es desarrollar políticas de salvaguardia y dar, de alguna manera, construir una reflexión en la que los propios portadores sean los que reafirmen su identidad, pero al mismo tiempo tomen decisiones en relación al devenir de sus técnicas, de sus saberes y la necesidad de hacer las transferencias intergeneracionales. Del otro lado, tampoco podemos olvidar que los artistas están reflejando un mundo cambiante y problemático. En el último contexto del COVID, muchos artistas, por ejemplo, muchos artesanos y artesanas, empezaron a evidenciar pues, en sus obras también la situación compleja del COVID. Muchas obras narran a través del arte tradicional lo que significaba el COVID. Y en el pasado, otras problemáticas también han sido narradas a través del arte, ¿no? La violencia política que ha vivido nuestro país, el Perú, también está de alguna manera marcada dentro de las obras artísticas. Y en algunos momentos también ciertos estilos artísticos estuvieron marcados por estas reflexiones, vamos a llamarlo críticas, ¿no? Que también fueron importantes dentro del mundo intelectual y el mundo artístico de nuestro país. Un caso significativo es el de un artista cusqueño, ¿no? Que marca además todo un estilo dentro de la producción artística en el Perú, Edilberto Medina, ¿no? Que desarrolla un tipo de arte, un tipo de, ¿no? Que es bastante doliente de alguna manera, ¿no? Muchas de sus obras reflejan también las problemáticas, los padeceres de la propia población andina de nuestro país, ¿no? Un arte que también ha dejado huella y que ha marcado un estilo que nuevas generaciones de artistas en el sur andino siguen replicando. Esta es una fotografía en la década de los 70
en su taller en la ciudad del Cusco. Eh, para ir adelantando un poco, ¿no? Entonces, nosotros también, cuando le decía al comienzo, tenemos una larga tradición, una larga historia de gestión del arte popular, del arte tradicional. Hemos identificado también, hemos reconocido también a una serie de artistas cuyo valor de su obra ha sido importante porque de alguna manera ha dejado un legado que hoy es reconocido y sirve como guía para nuevos artistas, ¿no? Artistas cusqueños como Hilario Mendívil, artistas ayacuchanos como Joaquín López Antay, como Jesús Urbano, son quizás de los primeros artistas peruanos que fueron reconocidos como artistas y cuyas obras fueron incorporados tempranamente dentro de diversos espacios de divulgación y de exposición bajo una lógica de arte nacional, ¿no? En la fotografía vemos justamente dos imágenes en las que aparece el artista Hilario Mendívil, un artista cusqueño cuyos hijos y nietos siguen dedicándose al arte, a la imaginería, ¿no? Esto es lo que llamamos imaginería cusqueña. Estas son fotografías tomadas de los registros de los museos nacionales, del Museo de la Cultura Peruana, de la década de 1960. Y sobre lo que comentaba anteriormente, justamente esta fotografía. Esta es una exposición de arte peruano que se organizó en California en el año 1967, es en Los Ángeles específicamente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un conjunto de artistas provenientes de lo que entonces era el mundo del arte popular andino, que fueron seleccionados por las agencias gubernamentales peruanas para dar una idea ¿no? Acerca de lo que es el arte de nuestro país, ¿no? Es una forma de definición o de oficialización, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? Y esto además permite identificar cuáles fueron los estilos artísticos, las propuestas artísticas que fueron destacadas frente a otras, ¿no? Y Juan esto también Carlos, es... estamos terminando el primer bloque. Le falta un poco todavía, ¿no es cierto?, para terminar. No, si no, lo cierro aquí y regresamos luego para si hay algunas preguntas, no pasa nada. Sí, está bien. Si no, lo voy cerrando aquí. Entonces, esto quizás como reflexión final, de insistir en que como país tenemos una larga tradición en términos de historia de gestión, tenemos una amplia y diversa producción artesanal, ¿no? Que está enmarcada por las propias características culturales, geográficas, ecológicas del país. Textilería, cerámica, trabajo de orfebrería, trabajo con cueros, han sido identificados y han sido reconocidos como elementos significativos de una narrativa que habla del arte popular como elemento también que defiende, que reafirma la capacidad creativa de los peruanos y las peruanas. Esta oficialización permite entender el lugar que muchos de estos artistas van a ocupar en diferentes espacios de exposición, ¿no? Oficiales y no oficiales, ¿no? Donde el arte popular se convierte en un elemento fundamental para esta proyección de la idea de un país diverso e intercultural, ¿no? Que es parte también de nuestro discurso nacional contemporáneo. Se viene haciendo en el Perú, pues, en términos académicos, desde la década de los 40, para tener este mapeo, que es, digámoslo así, el registro oficial que tenemos sobre la diversidad étnica cultural en la Amazonía peruana. Evidentemente que no todos son igualmente visibilizables, ¿no? O no han sido igualmente reconocidos en términos de una narrativa de la diversidad cultural. Sí, sí, En claro, principio, comprendo. Lo que en pasa es principio que porque hay... mi inquietud, mi pregunta venía eh, más bien desde, no tanto de las regiones, que sí, es lógico, ¿no? Son geográficas también, sino desde el punto de vista de eso que a mí me explicaron y que estaba tratando de decir, que son las diversidades de tribus. Entonces, Exactamente. No, mi pregunta es si cada una de esas tribus puede decirse que tiene una identidad, digamos, bien armada, diferente, o son en realidad como conjuntos en los cuales la división tribal es solo, llamémosle así, política o administrativa originaria, ¿no? Porque entonces, eso es una cosa que me queda bastante poco clara,
Y lo que sí me parece es que en materia así de trabajo artesanal artístico, hay una diferencia entre las tribus que trabajan mucho con plumas, con elementos que hacen abanicos, qué sé yo, ese tipo de cosas, y las que trabajan eh, con fibras. Entonces, te contesto Eso es sobre lo que ello. yo pude apreciar, No te pero preocupes. lo tengo todo muy confuso y me parece que detrás de esas dos cosas que uno ve cuando visita, mm, y también cuando visita una feria artesanal, ¿no? Que por ahí en Lima aparece algo de la Amazonía, es como que uno se confunde con respecto a toda esa historia, porque mientras que la historia andina la tenemos más clara y las diferencias culturales también, los que no somos peruanos, me parece que toda la Amazonía es un medio confuso. Eso era lo que quería decir, disculpen que no me expresé bien. No, en ese sentido te respondo así. O sea, hay identidades étnicas. Sí, es la categoría. Son 52 grupos étnicos que existen en la Amazonía. ¿Y cuál es el factor que define la identidad? La lengua. Esto es fundamental. Como ocurre en el resto de América, desde la década de los 60, además, hay activismo indigenista, hay un movimiento indianista que ha reafirmado la identidad contemporánea de las nuevas generaciones. En el Perú, hace ya un tiempo que no usamos el término tribus, porque puede tener un carácter despectivo en el país, porque además se han integrado en muchos sentidos a una dinámica nacional, asentamientos, ciudades, mestizaje y demás. El debate y la reflexión que hoy planteamos en el país en términos interculturales es reafirmar la identidad étnica a través de la lengua. Tenemos en el Perú además procesos de educación bilingüe e intercultural. La lengua es el elemento clave para reafirmación identitaria. 52 grupos étnicos. Ahora, por supuesto que el territorio amazónico define ciertas características ecológicas que a su vez define ciertas tradiciones artísticas asociadas a los elementos propios del bosque amazónico, que en muchos sentidos difiere también de lo que se produce en los Andes y también en las costas del país. Entonces, una primera reflexión es real, me parece que lo comenté cuando conversaba al comienzo, decía, más tardíamente a nosotros como gestores y al mercado mismo le despierta el interés por lo amazónico. Si hay un interés es de coleccionismo etnográfico, que no es lo mismo, es decir, pues era etnografía, ¿no? Eran cosas que servían para un museo, mas no tenían ese carácter estético que reclama el arte tradicional o el arte popular. Es tardío este reconocimiento por lo amazónico. Y segundo, no todas los elementos del mundo de la manufactura, ¿no? de la creación, de la cultura material amazónica despierta el interés. Ciertas prácticas, ciertos objetos y ciertas materialidades, que en muchos sentidos corresponden al interés que tiene el observador occidental. ¿Qué es lo que me despierta más interés a mí del mundo amazónico? Lo que yo puedo exponer en mi sala. Ciertos tipos de cerámica, por supuesto, ciertos tipos de textiles y ciertos tipos de trabajos con plumas, que es además un elemento que juega fuertemente con una idea de exoticidad amazónica, que también es muy fuerte. Entonces, históricamente la Amazonía se asocia a ciertos espacios que se han integrado al resto del país a través de carreteras, colonización y por supuesto el fenómeno del turismo. Usted ha visitado Pucallpa, que es una de las grandes ciudades de la selva peruana y que tempranamente se articuló a través de una carretera a Lima. Y además, desde Pucallpa está el puerto que une al Perú con Iquitos. Hasta el día de hoy, si uno no va en avión, no tiene cómo llegar a Iquitos. Tiene que embarcar en Pucallpa. O sea, Pucallpa es, entre comillas, la otra capital de la selva peruana. Y lo que sí es cierto que muchos pueblos indígenas, si bien cada uno tiene su propia tradición artística, sus particularidades culturales en relación a la manufactura, hay elementos en común. Textilerías, ciertas formas de cerámica e incluso ciertas formas en el diseño, dirían algunos. Sin embargo, son algunas de las prácticas las que tempranamente fueron destacadas por nosotros los gestores y por el propio comercio del arte. Y justamente Pucallpa fue uno de los epicentros del comercio del arte amazónico desde la década de 1960. Hay un estilo. Acá te muestro un objeto, por ejemplo, para que quizás alguno lo pueda identificar.
Este tipo de obra es amazónica, proviene del pueblo Shipibo-Conibo, uno de los más importantes pueblos indígenas por el número, el número de individuos, el número de peruanos shipibo-conibos, pero también por la capacidad que tuvieron ellos para posicionarse dentro de un imaginario nacional. Este tipo de diseño lo podemos ver en textiles, en cerámica, y es un diseño que además se ha convertido, que ha sido apropiado también por las agencias gubernamentales. O sea, la propaganda oficial de nuestro país, así como utilizamos a Machu Picchu, así como utilizamos la Marinera o el Pisco, utilizamos mucho este diseño Quené. Se llama Quené, tiene un significado ritual para el pueblo Shipibo, pero si se dan cuenta, ustedes pueden observar, nos parece bastante atractivo también a quienes no somos Shipibo-conibos. El hecho de que hay una complejidad que nos parece estéticamente elaborado, a diferencia de otras formas estéticas amazónicas. Eso explica por qué este estilo, en muchos casos, predomina dentro del mundo del mercado del arte amazónico. Es decir, vamos a otras regiones de la Amazonía que no corresponde al territorio del pueblo Shipibo-Conibo y lo vamos a encontrar. Si buscamos arte amazónico en las agencias gubernamentales, esto vamos a encontrar. Incluso, y es una característica además de las mujeres del pueblo Shipibo-Conibo, es que ellas son comerciantes y ellas están permanentemente desplazándose por varios territorios del país. O sea, es posible, entonces uno llega a la región a la selva de otro departamento, donde hay otros pueblos indígenas, y son mujeres shipibas las que están vendiendo su artesanía. ¿Por qué? Porque para el turista externo, este arte nos parece mucho más atractivo que el que tienen otros pueblos. Porque la sensibilidad que tenemos en relación a la elaboración de este tipo de diseño se acerca más a lo que, entre comillas, uno esperaría de un arte elaborado. En otras palabras, otros tipos de cerámica, otro tipo de diseño, nos parecen más burdos, nos parecen menos elaborados y por lo tanto es menos atractivo para un consumidor externo. Eso explica el posicionamiento de este estilo frente a otros. Y además, tu propia experiencia lo reafirma. Estuviste en Pucallpa, que fue la ciudad que de alguna manera concentró mucho de la dinámica comercial y turística en la selva peruana, y donde está además asentado el pueblo Shipibo-Conibo. Muchas gracias por la explicación, muy interesante, muy instructivo. Cuánto hay que aprender. Así que bueno, a ver si alguna de las otras personas que están presentes quieren hacer alguna pregunta, alguna consideración. Veo que Celia está sin cámara. Claro, estoy sin cámara, se me cayó la lucecita verde de la cámara, que tengo una roja y una verde, ¿no? Porque es nuestra invitada para el jueves. Y no, no, ¿me escuchás vos? No, no me escuchás. Sí, se escucha, pero no se te ve. Ah, bueno, yo quería preguntarle a Juan Carlos si se da en Perú el mismo fenómeno que se dio acá en la Argentina, acerca de las artesanías urbanas, si se practica eso, si es bienvenido, porque es un país que tiene tanta tradición que a lo mejor quería saber si es aceptado ese tipo de artesanía. Ya, no, claro, digamos, los procesos son diversos, ¿no? Digamos, y también yo te lo digo como funcionario, y yo soy especialista en historia de la gestión, y a mí me interesa la forma, lo que vamos a llamar así, proceso de folclorización. Es decir, cómo desde las agencias gubernamentales o desde la academia hemos seleccionado ciertas expresiones artísticas y las hemos introducido en un discurso del arte nacional o del arte popular nacional. Nuestros dilemas pasan también porque somos un país que nació fragmentado, con una población indígena, rural, que históricamente también fue excluida. Entonces, cuando se pensó mucho el arte popular, se insistió mucho también en ese elemento indígena, frente al mundo urbano mucho más mestizo. Sin embargo, en realidad también hemos destacado mucho la producción artística urbana. Quizás Lima es más difícil identificarla, porque claro, un país centralista como el nuestro, Lima pues como diríamos, aceleradamente atravesó un proceso y temprano proceso de modernización, que hizo que muchos de estos saberes artesanales fueran desapareciendo.
frente pues al desarrollo industrial y al mayor consumo de bienes industriales, lo que terminó haciendo que desaparecieran muchos estos saberes artesanales que tenía la ciudad de Lima hasta el siglo XIX o inicio del XX. No ha ocurrido lo mismo con otras ciudades del país, sobre todo en las ciudades andinas. Cuando empezamos a reconocer el arte popular y el concepto mismo empieza a adquirir sentido en el Perú, en la década de los 40, 50, todavía habían artesanos en Ayacucho, en Cusco, en Puno, en Arequipa, que estaban desarrollando sus actividades y que fueron ya desde entonces reconocidos por nuestros antropólogos o por nuestros funcionarios públicos. Entonces, hay un arte urbano, sí, hay un arte urbano tradicional, es cierto, que es también parte de nuestro discurso del arte tradicional nacional. En las ferias como Rural Maki tenemos muchos artistas que son urbanos, pero se especializa en un arte tradicional. Uno puede identificar que los saberes, el estilo, el manejo de la técnica que ellos nos están ofreciendo puede ser rastreable, ¿no? En muchos casos se puede rastrear desde el periodo colonial. Por ejemplo, Ayacucho produce ciertos tipos de cerámica. Hay un distrito en Ayacucho que se llama Quinoa, que es riquísimo en producción de artesanía cerámica, alfarería. Y uno puede fácilmente en los archivos identificar que existen tradiciones alfareras en Quinoa desde el periodo colonial, ¿no? Lo mismo con Pupuja, que hablábamos en la exposición, ¿no? Entonces, tradiciones de gente que trabaja con la cera, gente que trabaja con la hojalata, gente que trabaja con el cuero. Ahí puede ser identificable siempre dentro de la dinámica urbana. Son los talleres, ¿no? Talleres que ya en el siglo XX han sido reconocidos y algunos de esos talleres además elevados de alguna manera a una categoría de grandes espacios del arte y del saber tradicional de nuestro país. Pero si te refieres a un arte más, quizás tu pregunta iba hacia un arte más contemporáneo, digamos, no sé, o quizás que tú estás apuntando a un arte más reciente, urbano. Más urbano, más lejos de todas las tradiciones a veces. Porque acá en mi país sucede que a veces uno ve exposiciones de arte urbano y no aparecen los rasgos de la tradición, nada. Entonces sí, se confunde un poco, la gente se confunde un poco entre lo que es una artesanía tradicional y esto generalmente tiene que ver con la joyería, pulseras, collares. Se desvirtúa lo puramente tradicional. Que aparecen... No, claro. Sí, te entiendo, Celia, ahora sí te entiendo. Mira, en realidad, ese proceso de apropiación de un arte tradicional, campesino, urbano, por artistas que podríamos llamar académicos y contemporáneos, es un proceso que en el Perú lleva 100 años, no es nuevo. Los indigenistas de inicio del 20 descubrieron, entre comillas, el valor del arte tradicional y lo incorporaron en sus obras que eran vanguardistas. En el Perú fue muy fuerte el movimiento indigenista en la plástica, al punto que quizás nuestro gran referente del arte indigenista, José Sabogal, fue además director de la Escuela de Bellas Artes. Entonces uno puede ver que entre los 20, 30, 40, 50, el indigenismo, como arte urbano, arte moderno, arte académico, incorporó reiterativamente elementos iconográficos, estilos que provenían del arte indígena y del arte tradicional urbano. Y eso continúa hasta el día de hoy. Muchos jóvenes artistas contemporáneos, urbanos, por ejemplo, incorporan, pero nosotros, digámoslo así, sabemos muy bien que estos artistas contemporáneos están apropiándose bajo una lógica, pues digamos, bajo una lógica distinta al significado que tiene el arte más tradicional. No hay una discusión, no se ve mal en el Perú, eso es cierto, ¿eh? Tiene que ver, repito, a diferencia de la Argentina quizás, con las largas reflexiones que tenemos sobre el lugar del arte popular en el país. O sea, no es, digamos, jóvenes con camisetas de cerámicas, por ejemplo. Tú lo puedes ver. O jóvenes que están diseñando grafitis con arte popular. O el quené, este diseño, lo vamos a ver en el muralismo en Lima. Y no hay ningún debate por la autenticidad.
porque sabemos que apunta hacia otro lado. Entre comillas, y eso tiene que ver con nuestra experiencia. Yo comenzaba a decir que el Perú tiene una larga experticia en procesos de definición, oficialización y gestión del arte, al punto que los propios portadores conocen mucha de la terminología y el discurso global sobre salvaguardia y patrimonio. O sea, nuestros propios portadores lo saben. Y es difícil que digamos, un consumidor urbano se confunda entre un arte elaborado por un artista juvenil, un artista contemporáneo y un artista que viene de un proceso más bien, de una experiencia de arte tradicional. Eso no, digamos, tiene que ver con nuestra experiencia y nosotros lo reconocemos. No hay esas disputas. La disputa quizás podría darse en relación a los cambios acelerados, que significa también la vida de los artesanos y los jóvenes, ¿no? Las innovaciones que ellos están reclamando en su arte, y eso puede generar disputas. Por ejemplo, entre los textileros tradicionales de Puno, el uso de fibras artificiales, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser un debate, pero también lo podemos discutir. Habrá quienes digan, a ver, el uso de tintes artificiales, de tintes de químicos, ¿no? Habrá quienes dicen esto está mal, se está perdiendo el saber, pero habrá quienes digan que los artesanos están apropiando de esos colores que les parecen maravillosos, que ellos no pueden alcanzar, y los incorporan, un proceso maravilloso, darle agencia al artista. Eso, por ejemplo, es una reflexión que tenemos nosotros ya por experiencia. Nosotros quisiéramos un arte puro, pero esa discusión en el Perú lo tiene hace un siglo. O sea, no soy yo el que lo va a plantear. Y somos conscientes de que los procesos pasan por los propios portadores. Nosotros acompañamos. Siempre vamos a incidir de alguna manera, pero acompañamos. Nosotros no podemos decir no lo hagas, porque es la sensibilidad del artesano que se exprese bajo el manejo de nuevos insumos y ¿no? A través de técnicas que ellos pueden manejar. Ahí la importancia así del tema de la identidad, ¿no? Que ellos reafirmen su identidad, incluso apropiándose de nuevas posibilidades técnicas o insumos que la industria les puede ofrecer, ¿no? Eso ocurre, está ocurriendo ahora en nuestro país, ¿no? Yo quería hacer otra. Perdón. Sí, perdón. No, yo quería hacer una pregunta totalmente diferente. Quería saber si la cuestión de la cocina tradicional integra el rubro artesanal, porque acá en Argentina hay una tradición de considerar que la comida, no solamente la comida, sino también la manera de prepararlo, es artesanal y tiene que ser protegida de la misma manera. Y en México, yo tengo una amiga muy querida que se ha dedicado, bueno, es una especie de chef de comida mexicana tradicional. En muchos años estuvo en París con un restaurante de comida mexicana tradicional, pero cocinada de la manera tradicional. Y ella decía, bueno, ha luchado mucho, ella es investigadora también, es profesora, para que la tradición culinaria de México sea incorporada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Ella estuvo mucho en ese debate. Y una de las cosas que ella decía, y que dice, y que me parece una preocupación muy pertinente con respecto a eso, pero también con respecto a otras técnicas, es que cuando se declaró, y yo estaba muy contenta, pero luego no tanto, cuando se declaró patrimonio de la humanidad, de la cocina mexicana, y todo el mundo apareció con las tortillas, con esto, con lo otro, eh, ella dice que toda esa comida chatarra que se hace sin seguir las técnicas y con una cantidad eh, ideas que les trajeron especialistas de la UNESCO, pero que en definitiva les regalaban a las cocineras materiales electrodomésticos para que hicieran todo más rápido, una batidora en lugar de batir, etcétera, y que eso había terminado estropeando también los sabores. Y a mí me parece que esto también es un tema que vale para toda la artesanía, porque yo creo que una cosa es el diseño, y ahí me parece perfecto que un artista copie un motivo, ¿no? Un motivo tradicional, ¿por qué no lo va a hacer? Y la otra cosa es que, digamos, que el mismo artesano utilice técnicas de confección
de cualquier tipo, que sean de cerámicas, de telas, del telar, etcétera, que en definitiva terminan dando un resultado diferente. Yo eso también lo pude apreciar hace años, conocí un grupo de artesanos jóvenes que hacían trabajos eh, con, digamos, de telar, llamémosle así, pero no era un telar automático, era un telar a mano que uno iba haciendo así, ¿no? Como, como un tejido, digamos, de crochet o como un macramé para hacer más. Bueno, lo mismo que dicen los paraguayos, que el macramé que se está haciendo ahora no sirve. Y los mexicanos dicen que es una vergüenza las fábricas de papel picado, ¿no? Eso es una vergüenza, eso no se hace así. No se, es una tergiversación, como uno va a poner un altar de muertos, una cosa hecha con una máquina, una barbaridad, dicen algunos mexicanos estudiosos. Entonces, bueno, quería saber su opinión sobre este tema de la comida, porque a mí me interesa mucho. Me interesa mucho la cocina histórica. Sí, Eh, dos cosas, sí, te respondo. Dos cosas. Primero, nuevamente, vamos a ver a los actores involucrados. Uno, tenemos al Estado que desarrolla políticas, y esto significa reconocer, identificar, seleccionar determinados elementos con los que construyes una narrativa de nación. Dos, tienes al mercado, el turismo, en este caso el mercado culinario global, ¿no? Y todo el discurso de las diversidades que están ahí presentes. Y tres, los propios portadores, que también están jugando y pensando su lugar dentro de estas dinámicas. En los últimos años, la gastronomía peruana se ha posicionado a escala global, ¿no? Y por supuesto, la gastronomía es también un elemento identificado con el patrimonio cultural inmaterial. Está dentro de los documentos que establece la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial del 2003. Por lo tanto, en el Perú también reconocemos ciertos elementos, el concepto que sería algo así como ecosistemas gastronómicos, lo que usted ha dicho, portadores, saberes, insumos, circuitos de comercialización, y por supuesto también relaciones con el ecosistema. O sea, todo este habla de un ecosistema gastronómico. Y claro, al ser la gastronomía peruana un elemento también importante, ya incluso en el discurso de la identidad peruana, también hay prácticas culinarias que hemos identificado, hemos reconocido particularmente. Ejemplos, no solamente el Ministerio de Cultura, sino otras agencias gubernamentales. Ciertos platillos, por ejemplo, que quizás no son tan internacionales, pero que sí tienen un significado fuerte dentro del consumo y las preferencias populares en el país. La pachamanca, el pollo a la brasa. El caso del ceviche es diferente. Incluso ahora estamos en un proceso de reconocimiento, un expediente para identificar el ceviche como patrimonio gastronómico de la humanidad. O sea, eso tiene que ver también con el rol que juega el ceviche como plato bandera. Un proceso de selección que bajo ciertos discursos reivindicamos nosotros los peruanos, agentes gubernamentales, portadores, y tiene además especial significación en la propia población peruana, ¿no? Entonces, eso para responder la primera parte. Por supuesto que habrá disputas, ¿no? Y esto es una disputa que en Perú no es nueva, ¿no? De un discurso, pero ya hay ciertos consensos en ese sentido. En la década de los 40, 50, cuando todavía no existía o no se aplicaba el concepto de patrimonio inmaterial, cuando se hablaba de la cultura viva, por ejemplo, los antropólogos, los intelectuales interesados en esto que llamamos hoy patrimonio inmaterial, hablaban mucho de la pérdida o incluso de la alienación. Es decir, procesos por los cuales los sujetos, los portadores, que se involucraban en una dinámica más urbana, más comercial, más moderna, entre comillas, iban perdiendo en la medida que estas otras formas extrañas, foráneas, terminaban imponiéndose y ganando la preferencia, sobre todo entre los jóvenes. Eso es un dilema, digamos, un debate que en Perú tiene desde la década de los 40. Y eso va a tener también un lugar dentro de cuando se discute el mundo del arte popular, ¿no? No es nuevo esta discusión en el país. Pero repito, hacer una discusión habrá diversas posiciones.
tanto desde la academia, desde el mundo del comercio del arte, como de los propios portadores. Y eso existe. Habrá además, en historia hablamos, hay un concepto que vamos a decir como la idea de la invención de la tradición y la fijación, ¿no? Esa idea de fijar qué cosa es lo verdadero, qué cosa es lo falaz, qué es lo impuesto, qué cosa es lo puro. En realidad, esto es también parte de una discusión o una negociación. Hoy, pues, en ese sentido, reafirmo lo que dije, entonces, los procesos de cambio se van a dar siempre, se están dando permanentemente, ¿ya? Nuevas tecnologías, nuevos insumos, nuevas sensibilidades de los artistas y además la propia presión que ejerce el mercado del arte, ¿no? El mercado ejerce una presión sobre los artistas que se ven en la necesidad de responder a ello. Producción en serie. Ya no produzco de manera artesanal, sino utilizo moldes, por ejemplo. En el mundo eso ocurre mucho, ¿no? Buscar diseños mucho más sencillos para responder a una demanda creciente por insumos. O dejar de elaborar ciertos tipos de obra que demoran mucho tiempo en hacerse y demora muchísimo más en venderse, para dedicarme a producir cierto tipo de obra que son mucho más fácil de vender. Muchos artistas, por ejemplo, en las grandes ferias traen innovaciones, nuevos tipos de objetos que son mucho más atractivos al público urbano. Y eso es real, eso está ocurriendo permanentemente. ¿Cómo intervenimos nosotros? Nosotros explicamos la realidad y en mi perspectiva y lo que yo defenderé, son los artistas quienes deberán tomar estas decisiones finalmente. Nosotros no podemos imponerles una idea de verdad. Se entiende claramente que la gestión cultural no consiste en imponer, sino simplemente en acompañar un proceso social, ¿no? Claro, pero esto parece que tampoco los procesos sociales van a esa modernización y a la globalización del mercado porque es inevitable, ¿no? La dinámica es bien interesante, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. La cerámica de Quino en Ayacucho es un tipo de cerámica que nos gusta mucho en el Perú, es muy atractiva para el consumo global. Es una además de las que tempranamente se oficializó. Tengo acá una pieza para enseñar. Por ejemplo, esto es una típica artesanía de Quino. Es un estilo que rápidamente los peruanos identificamos. Ah, sí. ¿No? El tipo de arcilla, con colores naturales, el tipo de pintado, nos gusta mucho, es muy atractivo para nosotros. Ya, hay artistas de quinoa que en un contexto en el que está jugando mucho la identidad regional frente a la identidad limeña y los avances de la arqueología peruana, hoy ya no hablamos solamente de arqueología inca, sino hablamos de otras tradiciones culturales que han dejado importantes monumentos arqueológicos. En la costa norte, todo lo que es lo moche, por ejemplo, ha generado todo un discurso de identidad que ya no responde a una especie de identidad homogénea incaica, sino que habla de una particularidad en la costa norte. Lo mismo pasa en Ayacucho. ¿Y qué tenemos? Tenemos artesanos ayacuchanos que están leyendo libros de arqueología, que están viendo las imágenes que saca la arqueología, las cerámicas prehispánicas, y las están tomando para crear nuevas formas, nuevos diseños de un arte regional que usa la técnica que conocemos, pero que está incorporando elementos simbólicos desde una lectura del pasado, desde un artesano contemporáneo, ¿no? Y eso es muy interesante. Esos procesos se están dando. Tiene que ver, pues, entonces, con esta situación en la cual el arte finalmente, como toda expresión de la cultura, va modificándose, va adaptándose a las particulares sensibilidades, ¿no? Y necesidades, urgencias de una población, ¿no? Y eso es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? No es ahora. Quizás ahora nos parece más acelerado por los procesos de globalización, pero en realidad estos procesos de adaptación, de apropiación han sido largos en la historia del patrimonio inmaterial, ¿no? De la cultura inmaterial en general en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo. Agradezco mucho la exposición y estuvo magnífica. Y quiero recordar que tenemos miércoles, jueves y viernes 3 charlas más y que estas charlas que se grabaron van a ser subidas al canal YouTube de FEPAI y de la asociación, con 2 canales diferentes, para tener doble difusión. Y también quería recordar a los expositores y al público
que nuestro propósito es publicar estas charlas. El año pasado hubo un ciclo en homenaje a la profesora Elena Rojo, que falleció el año pasado, una estrecha colaboradora del doctor Cortázar y además una gran promotora de la cuestión artesanal en el norte argentino, sobre todo, y que este año hubiera cumplido 100 años. Murió el año pasado por 99 y este año conmemoramos su centenario de nacimiento, de modo que este ciclo también es en homenaje a ella, y en lo del año pasado, que fue su homenaje, sale ahora en un cuadernillo que se llama Espacio Cortázar, que es de las ediciones de la Asociación Cortázar, así que les recordamos que este material también va a estar disponible en forma de texto. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta participación.